con la continuación de las complicaciones en FACO. Listo. Entonces, en la sesión pasada hablamos un poco de, pues, continuamos con el tema de los pasos de la facomulsificación y hablamos de las complicaciones. Empezamos a hablar de desgarros de la cápsula anterior y ya luego con la ruptura de la cápsula anterior, que pues es una de las complicaciones más frecuentes y que es más importante saberla tratar, identificar y manejar rápidamente para poder evitar ya complicaciones más adelante en el procedimiento o complicaciones ya posoperatorias. Entonces, ya habiendo pasado ese punto, entonces voy a hablar de algunas otras complicaciones intraoperatorias que pueden producir. Y ya luego vamos a, pues, a terminar con los últimos pasos de la facomulsificación, las complicaciones que pueden darse en esos últimos pasos de la cirugía y luego algunas situaciones especiales según tipos de catarata o situaciones especiales que pueden ocurrir en cirugía, pacientes especiales que pueden cambiar la forma en que se hace la cirugía. La primera de las complicaciones de las que les voy a mencionar es el síndrome de retención iridina, que se caracteriza por principalmente profundización de la cara anterior, dilatación pupilar y apariencia cóncava del iris. Este síndrome de propulsión iridiana actúa prácticamente como un bloqueo pupilar inverso, reverso, que conocemos el mecanismo del bloqueo pupilar normal que se produce pues, en las crisis de cierre angular, en el cual el cristalino, la parte anterior del cristalino está en contacto con la parte posterior del iris. Aquí ocurre lo mismo, pero no porque haya una presión que está empujando el cristalino y la cámara posterior hacia adelante, sino que es todo lo contrario. Las presiones, la dinámica del fluido que está en la cámara anterior va a empujar la cámara anterior y por consiguiente el iris sobre la superficie del cristalino. Esto va a producir que haya un bloqueo en el paso normal del humor acuoso de cámara posterior a cámara anterior y va a resultar en los mecanismos de un bloqueo pupilar. Es caracterizado, es más frecuente, pues ocurre en todos tipos de cirugía, pero es más frecuente que lo mencionen en la literatura anglo. De los casos que se manejan sin anestesia regional, o sea, solo con anestesia tópica, porque cuando se produce, además de algunas complicaciones pues, para el manejo de la cirugía, el paciente puede sentir dolor en el momento que se presenta la complicación y este dolor pues no es dado por la anestesia tópica que se está dando en ese momento. Esta retropulsión generalmente ocurre en pacientes de ciertas características especiales, especialmente pacientes con ojos largos, generalmente, porque van a tener espacios más grandes en los cuales es fácil que se produzca este mecanismo de bloqueo. Ya pues otros factores, por ejemplo, la altura de irrigación de alto flujo, que va a hacer que haya más presión sobre esta región, que haya un contacto de iris con la cápsula en 360 grados, o sea, que estén en contacto constante, pegados. El uso de dispersivos, porque pueden extenderse en toda la superficie y pues pegar más el iris a la cápsula anterior. En cataratas pediátricas y en ojos previamente vitrectomizados. Gabriel, no se escucha. Ya tiene que evitar esa constante de la cámara anterior a la cámara posterior. Igualmente bajar los parámetros Gabriel, perdón, sí. no hubo un momento en que se detuvo tu voz. ¿Aló?
tengo como problemas aquí de la conexión. Ya voy a cambiar aquí Sí, de red. No sé. Ya, ya es que como se me salió, me sacó de las diapositivas. Listo. ¿Hasta qué parte quedé? cuando estabas hablando de los factores de riesgo para el síndrome de retropulsión, entonces estabas Ok. hablando en ojos largos, tal vez repite esa parte, longitudes axiales mayores de cuánto tiene uno que estar como más pendiente, aunque pues no es un solo factor, ¿no? Voy a cambiar aquí algo de la red para que no me vuelva a pasar esto. Listo, yo creo que ahí ya va a mejorar. Bueno, entonces ahí ya están viendo y escuchándome, ¿verdad? Sí, aquí estamos escuchándote y viéndote. Bueno, entonces esta retropulsión iridiana pues tiene que tener ciertas características anatómicas y pues de la fluídica para que se produzca. En este caso pueden ser ambas, pueden ser ojos largos. Aquí no tengo específicamente cuál es la medida a partir de qué medida de longitud axial se empieza a presentar la retropulsión iridiana. Pues dentro de lo que encontré pues ojos largos que yo pues asumí que es por encima de 24 milímetros. Por encima de 25 milímetros es lo Ok, que más o menos se reporta, ¿no? Pero igual pues hay que tener en cuenta estas otras condiciones que estás eh, mencionando al lado. ok, Por encima de 25. ok. Em, Alturas de irrigación altas y alto flujo, pues que lo que nos va a dar es más este aumento de la presión por la fluídica sobre la superficie del iris que lo va a empujar hacia abajo. Pues obviamente esto no va a ser en todos los iris, sino que más que en estos iris de pacientes con ojos largos, porque el espacio que va a permitir esa anatomía diferente de estos pacientes, pues va a permitir que pueda ser empujado y que tenga esa característica de concavidad. Si hay un contacto, o sea, constante entre el iris y la cápsula por 360 grados, pues que de pronto todavía no esté bloqueado, pero que estén en un contacto constante, también pues va a ser propenso a bloquearse. Cuando hay una entrada brusca de fluido, que también pues va a aumentar el- la presión de una manera súbita, los dispersivos, las cataratas pediátricas y los ojos previamente vitrectomizados también son susceptibles a presentar esta retropulsión. Lo que mencionaba ahorita es que de pronto aquí es difícil por la tridimensionalidad ver las características, pero pues vemos que hay un aumento de la midriasis con la pues, dilatación de la pupila. Hay profundización de la cámara anterior y el aspecto cóncavo del iris, que son las características principales de esta retropulsión. Más, digamos, en pacientes que son, por ejemplo, lo que menciona en la literatura, que son anestópicas, que pueden presentar dolor intenso, pues como el de un bloqueo pupilar en ese momento súbito. Hay diferentes medidas para tanto evitar como manejar esta retropulsión, pues evitar esos factores que van a causar un aumento de la presión sobre la superficie del iris y empujarlo hacia atrás. Una altura de la botella baja y bajar los parámetros de flujo y de vacío, importante pues para no generar esa presión. El control del pedal para que no sea, generalmente lo que hablan es que si uno mantiene pues el pedal presionado en tiempos más prolongados, pues va a ser una presión más constante de la irrigación sobre la superficie y pues va a empujar más tiempo, más prolongado y pues va a ser más susceptible de hacer esa retropulsión. Ya cuando se produce la retropulsión, pues hay diferentes medidas para solucionarlo. Según lo que se menciona, no es tan difícil de solucionar, solamente eh, digamos, manipular esa superficie del iris directamente como estamos pues, dentro de la cámara anterior con el instrumental, separarlos
separar las dos partes del iris de la cápsula anterior para que vuelva a circular el humor acuoso o pues el líquido entre la cámara posterior y la cámara anterior. Hay otras medidas que se usan pues para evitar o manejar, pues si ya ocurrió, pues evitar que siga sucediendo, como poner retractores de iris para pues evitar el contacto constante con la cápsula anterior del iris. Tener una capsulorhexis grande que también nos va a evitar pues menos superficie de contacto que sea, que sea susceptible a la retropulsión. Y en algunos casos, algunos pacientes pues se les ve que puede tener esta complicación. Una IPL profiláctica pues va a regular el flujo, va a regular la presión entre las dos cámaras y pues evitar que se produzcan estas complicaciones también. Hay que tener en cuenta pues que, por ejemplo, estas maniobras se pueden realizar de rescatar pues como de separar el iris de la cápsula, se pueden realizar en pacientes con iris que se comporten normalmente, pero al final de la presentación vamos a mencionar el floppy iris, el iris flácido, que pues, digamos, no se puede, no se comporta tan adecuadamente con este tipo de maniobras. Bueno, eso con respecto a la retropulsión. Es Bueno, muy para mencionar importante, la retropulsión es Gabriel, importante, sí, sí, es muy importante pues que hayas mencionado esto porque aunque no es muy común, pues es indispensable saber reconocerlo. Cuando este sí, iris se encoca hacia atrás, se retrae, es un signo de, pues, esta complicación. Como tú lo has dicho, reconocerla, lo más importante, separar inmediatamente el iris para que circule fluido pues por detrás de él. Y lo que recomiendan en casos de miopías extremas, incluso antes de empezar la cirugía, es poner un ganchito, así como está allí en la diapositiva, poner un ganchito de iris, un retractor, para evitar que suceda. Entonces, no solo como manejo, sino en casos de como longitudes prevención. axiales extremas como prevención, exactamente. Ok, listo. Con respecto a de retropulsión, pues en sí, digamos que no es una complicación tan, digamos, que afecte mucho la cirugía en sí, el curso de la cirugía, aparte de lo que mencionaba, del dolor intraoperatorio, pero su presentación sí puede estar relacionada con otras complicaciones como desgarros de la cápsula anterior, ruptura de cápsula posterior, entonces es un factor de riesgo adicional pues para otras complicaciones y por eso pues también es importante reconocerla, aunque en sí no sea mucho lo que esté afectando en este momento. Otras complicaciones importantes que se producen dentro de la cirugía son pues las hiperpresiones intraoculares agudas, que son aumentos severos y agudos de la presión intraocular. Se caracterizan en su mayoría por un aplanamiento brusco de la cámara anterior, expulsión de los materiales que están en la cámara anterior del viscoelástico, prolapso del iris, y pueden estar producidas por múltiples causas. Hay muchas causas, tanto externas como de las características del paciente, como intraoculares. Aquí vemos pues, el bloqueo pupilar, como mencionamos, de la retropulsión. Digamos, relacionadas con el paciente o con la cirugía, pues el blefarostato que esté haciendo presión sobre el ojo, hendiduras palpebrales pequeñas, o un paciente que tenga alguna comorbilidad orbitaria que esté haciendo excesiva tensión, con la anestesia que se hace, pues el bloqueo, la anestesia regional, que el mismo líquido puede aumentar, pues el mismo líquido aumenta la presión que está pues, dentro del ojo, pues aumenta la presión sobre el ojo y puede producir esta respuesta, igualmente con hemorragias retrovulvares que pueden ser también relacionadas con anestesia. Dentro de lo más importante a identificar en esto, pues pueden ser por todas estas causas, pero como pues en el momento de la cirugía tenemos que tener en cuenta principalmente dos. El síndrome de maldirección del fluido, que es el que se conoce en otra literatura como el glaucoma maligno, que es que el líquido
que se encuentra en la cámara anterior o en la cámara pues, posterior también va a pasar a la cavidad vítrea. Y entonces como aquí este líquido va a quedar prácticamente flotando, no va a ser absorbido, va a estar constantemente pues ahí en la cavidad vítrea, va a empujar el vitrio hacia adelante y va a generar aumento de la presión intraocular. Esa es una causa importante que tiene que ser manejada rápidamente. Generalmente se puede manejar sacando este líquido mediante vitrectomía o pues sacándolo con agujas, aunque pues más recomendado con vitrectomía, y pues solucionar esta complicación. Y la otra complicación que es, digamos, la que no, casi la que pues, nadie quiere que se le presente durante la cirugía, es la hemorragia aguda supracoroidea o hemorragia expulsiva. Esta hemorragia es, digamos, como el signo pues, de mayor complicación en el momento de una cirugía, pues, cualquier cirugía pues, intraocular. Es, la causa principalmente es por, o sea, durante la hemorragia supracoroidea va a haber un aumento súbito de la presión intraocular, pero este aumento súbito de la presión intraocular va a ser causado por una hipotensión previa, también que puede ser marcada o súbita, que va a ser el factor esencial para que haya esta patología. Como va a haber una hipotensión bastante marcada en estos casos previos a la hemorragia, va a afectar el gradiente de presiones en el espacio intrayegular de la coroides. Entonces, los vasos que se encuentran en la coroides van a pasar más fluido a este espacio coroideo que va a llenar rápidamente y entonces va a ir aumentando, se va a extender rápidamente por toda la totalidad de la coroides, a aumentar la presión. Para evitar estas presentaciones, lo importante es evitar fluctuaciones importantes de presión intraocular, especialmente en aparición súbita de estas complicaciones. Generalmente puede presentar más en pues, todos esos ojos de riesgo que son pues, pacientes con cataratas, más de complicaciones, inclusive esta por el fluido más estas complicaciones. Anterior formada, posible. Cuando ya se produce, pues lo que se recomienda es lo más rápidamente posible cerrar el ojo, pues para que no, primero que todo para regularizar las presiones, que la cámara esté hermética y regularizar la presión de la cámara anterior, y pues para evitar que ya luego esta presión haya la salida de las diferentes estructuras, pues a través de las incisiones que se tienen. Hay muchas formas de manejo, aunque digamos, si va a ser siempre una complicación difícil de manejar. Hay diferentes formas de manejarla. Se puede dar manejo médico con hipotensores y corticoides sistémicos, aunque generalmente esto ya va a ser el manejo postoperatorio. Una vez ya dentro de la cirugía, lo importante es cerrar el ojo y aplicar presión, que es como lo importante para evitar que se extienda o pues que haya más complicado operatorio, pues generalmente tiene mal pronóstico, pues por el compromiso tan grande que tiene, pero la resolución se habla más o menos de semanas a meses después de la presentación de la hemorragia. Esto es más o menos como lo que hablan por la importancia de hacer presión en la parte anterior del ojo, porque estamos haciendo un gradiente de presión, una presión contraria a esta presión que está haciendo la hemorragia, y va a contrarrestar esta presión y evitar pues, que dentro de lo posible pues, se extienda la hemorragia al resto del ojo. Y les voy a mostrar este video, que este video también es bueno porque habla de un tema que vamos a mencionar más adelante, que son las cataratas negras o brunescentes, que son pues también un tema complicado
pues, de manejar. Vemos ahí pues una catarata bien opaca, bien con un color café, casi negro, que pues es la que se le llama la catarata negra o brunescente. Generalmente así es como se presentan. Generalmente son las cataratas que son en el sistema LOX3 como NO6, C6, porque ya es el máximo de color, máximo de opacidad. Entonces ahí está haciendo pues la cápsula Rex. Voy a adelantar un poco pues para la parte que más nos interesa. Aquí, bueno, aquí voy a mencionar un poquito esto de la fragmentación. Ahí intentó pues hacer como un divide y conquista, pero no logra fragmentar adecuadamente el núcleo. Entonces el cirujano empieza a hacer como un surco grande para poder, pues ya sean ninguna de las técnicas pues, que conocemos, sino que es como un surco grande para intentar luxar, pues primero fragmentar más fácil el núcleo y luego intentar luxarlo para mejor manejo. Pero vemos que a pesar de todo es bien difícil. Ya después de haber hecho un surco bastante grande es que logra digamos, ahí más o menos fragmentar. Entonces, ahí ya desde ahí podemos ver que es una cirugía que está haciendo mucha presión sobre el ojo, mucho ultrasonido, mucha manipulación intraocular. El cirujano dice que ya no puede, entonces por facomulsificación ya no puede, entonces decide convertir a extracapsular y ahí está pues sacando el núcleo, que está bien duro. Vemos que, aunque vimos ahorita que fragmentó un poco, vemos que está prácticamente entero. Y ya es después de esta parte que vamos a empezar a ver la complicación, cómo empieza a aparecer. Entonces está ahí, ya salió el núcleo, pero entonces empieza a aparecer una sombra negra que va a extenderse lentamente, va a ahí comprometer el reflejo rojo que tenemos y es rápidamente. Ahí, dentro de lo que mencionan, es que el paciente pues, lo estaban operando con anestesia tópica, entonces una vez empezó a presentar la hemorragia, el paciente se quejó de dolor inmediatamente. Y ahí se va extendiendo la hemorragia. El cirujano entonces lo primero que busca hacer es cerrar el ojo lo más rápidamente posible. Él había, antes de identificar la hemorragia, ya había puesto un punto de nylon, como intentar evitar que haya pues que sea susceptible pues para poder regularizar la presión y pues que el humor acuoso que esté dentro del ojo también ayudando a presurizar. Voy a adelantar un poco, ahí sacando los retractores y ya luego. Bueno, aquí ya creo que ya le había colocado otro puntico. Primero tenía un punto, luego le colocó otro. Ahí está probando pues la tensión y ve que ya tiene, pues está formada pues el ojo ya agarró con tensión, ya no está hipotónico. Aquí ya había hecho la hidratación de las incisiones. Y vemos que a pesar de que pues se hacen todas las medidas, sigue avanzando esa nube negra pues, sobre el reflejo rojo. Ahí está pues, probando que esté sellada. Aquí lo que me llamó la atención es que no le hace presión al ojo, solamente lo cierra y pues espera. Creo que ahí sigue avanzando. Ahí va a enterrar los nudos. Ahí tiene tres punticos más. Y ya, básicamente. Y ya ahí vemos que ya ocupa la totalidad pues, del reflejo rojo la hemorragia. Ya, pues ahí está el ojo cerrado. Listo. Entonces era pues como para mostrarles cómo se comporta pues la hemorragia en el momento de la cirugía, pues que es una complicación rara, pero que es bastante importante, que es catastrófica inclusive. Bueno.
Ahí el manejo cuando, pues lo primero es, como tú decías, conocer como los factores de riesgo, esas cataratas tan absolutamente avanzadas, lunescentes. Yo pienso que la técnica de mejor abordaje es desde el principio una extracapsular. Claro, Eh, Igual no es que la extracapsular vaya a evitar que se presente una expulsiva, porque de hecho pues, claro. se han visto, ¿no? Pero menor manipulación, más rapidez, menor daño del el endotelio, pues obviamente, porque imagínate semejante cantidad de energía que se hubiera necesitado, etcétera. Eh, ¿Cómo manejar cuando ya se ve la inminencia de la complicación? Pues lo primero es tratar de cerrar esa cámara de la manera más hermética posible. Sí, ahí veo que al principio tenía un puntico de seguridad, luego le puso unos más. Es muy importante eso, cerrar absolutamente. Eh, tú dices ahí, él no hizo presión. ¿A qué te Pues, refieres? o sea, lo que está, pues, recomendado es como hacer una presión, pues ya sea con un aplicador o inclusive con el dedo sobre el ojo, pues para intentar como hacer una presión contraria a la que está haciendo la hemorragia. Ajá. ¿Qué opinan los otros colegas en este caso? Pues además de haber cerrado muy bien Sí. Hola, ese ojo. Merceditas. Buenos Adicionar a días. Hola, solamente Osquitar. cerrar. Sí, Qué opinan realmente, pues, ustedes? a ver, esta complicación es una de las complicaciones que más atentan contra las coronarias del cirujano. Uy, Creo que sí. todos en algún momento dado hemos tenido por lo menos un caso de hemorragia expulsiva. Yo tuve mi primer caso como residente. Creo haber tenido otro después ya en mi práctica como oftalmólogo. Eh, Sí, o sea, hay pacientes que tienen como más riesgo que uno sabe que eso puede pasar, que son los ojos que tienen o tienen o han tenido inflamación previa, que han tenido o tienen glaucoma, por ejemplo. Por eso es muy importante antes de realizar una cirugía de catarata intraocular en general, tener controlada la presión intraocular, no entrar con ojos inflamados o con ojos con presiones intraoculares altas a las cirugías, porque esos son factores de riesgo. Segundo, ya lo dijo Gabriel, pero quiero hacer énfasis, lo que produce la hemorragia expulsiva, o por lo menos la hemorragia supracoroidea, es la decompresión súbita. La decompresión súbita, el cambio de presión súbito es lo que hace que se rompa el vaso coroideo. Tercero, lo dijo Merceditas, hago énfasis, hay que cerrar la incisión, no un puntico como se ve en el video inicialmente del cirujano. Obviamente, criticar hacia atrás es muy fácil y si uno está ahí embollado, pero bueno, pero para esto son estos videos, o sea, lo que hay que hacer es cerrar, no un puntico, cerrar la incisión, entre otras cosas para poder hacer la presión que dice Gabriel, Hay que cerrar pues muy necesitas bien, tener la sí. incisión muy bien cerrada porque un puntico te lo rompe, o sea, si este paciente no tuvo una hemorragia expulsiva, tuvo una hemorragia supracoroidea, pero si hubiera sido una Correcto. hemorragia expulsiva, ese punto o dos Arranca con punticos lo todo. revienta, Mm. sale. O sea que hay que cerrar muy bien, olvidarse del astigmatismo en ese momento, hacer lo que haya que hacer y hasta ahí, digamos, hasta ahí. Si uno tiene la forma de que lo asesore un retinólogo, pues hacerle las punciones para drenar el hematoma, si no, no. Si no, pues se deja ahí. Ujú. Bueno, yo De quiero hacer acuerdo, un los pacientes comentario. anticoagulados también tener Sí, mucho cuidado, ¿no? sí. Primero que todo, buenos días a todos y para los residentes especialmente. El doctor Virgilio Centurión mencionaba algo que creo que es totalmente válido una persona con una experiencia como ella. Así es que cuando se complica algo, pare, deténgase y piense qué va a hacer. Yo pienso que aquí sería la excepción.
Aquí no pare y piense, aquí suture Cierre. de una vez, porque mientras usted para y piensa, se le complica más la situación. Ahora, una cosa es, en una FACO, digamos, es mucho más manejable, son 2 punticos, 3 punticos, 4 punticos, hay que cerrar muy bien. Yo creo que lo del atentado a las coronarias que dice Oscar, es cuando se nos ha presentado esto en trasplantes de córnea, que son 360 grados y comienza a salir el iris y a empujar todo. Esa es, creo que de las situaciones más duras que hemos vivido, los que nos ha tocado sufrir esta complicación. Pero la única manera de preservar el ojo es cerrar del todo. Si no, y eso lo vi en un video de un colega, sale todo el contenido ocular. Y eso es, digamos, de lo más duro que puede haber para uno como experiencia quirúrgica. Entonces, cuando haya la sospecha de esto, se está opacificando el reflejo rojo, cierren de una, no se pongan a pensar en astigmatismo, en nada, no, cierren de una. Y cerrar, como decía Oscar, o sea, coincido totalmente con lo que dijo Oscar, y quiero insistir en que hay que cerrar hermético y fuerte. No es 2 o 3 punticos conservando astigmatismo, sino cierren con todo y todos los puntos que puedan. Pero de resto, totalmente de acuerdo. Correcto. Doctora, una pregunta. Yo había leído que, pues obviamente hay que cerrar de una, como han recalcado ustedes, pero también leí algo de administrar al paciente manitol intravenoso ahí en la cirugía o realizar una esclerotomía de drenaje urgente. Lo que Ahí, pasa es que a veces si uno no tiene la experiencia para hacerlo o se hace en el lugar no adecuado, puede empeorarse la situación. Por eso decía el doctor Piñeros, si uno puede tener la dicha de tener algún colega retinólogo cerca, eh, pues sería bueno hacerlo. ok. ¿Qué opinan ustedes de hacer en ese caso una esclerotomía? Yo tuve la experiencia de entrar a una cirugía a ver, les voy a poner el caso porque la verdad sí fue atentado a las coronarias. Una paciente con ojo único, con un trasplante de córnea, que había tenido un trauma y había quedado la córnea que se despegó con el trauma, tuvo una fuga de líquido y se entró a cirugía y esta paciente la recibió el doctor Castro. Por ser ojo único, con los riesgos que tenía, él ya avisoraba la posibilidad de una hemorragia de este tipo. Entramos juntos y dicho y hecho, apenas medio levantamos, ya venía el ojo hipotónico, había sido el día anterior, apenas se abrió que empezamos a resuturar la córnea, ni siquiera fue un cambio de córnea, empezó el sangrado y apenas se identificó, empezamos a trabajar los dos. Él hacía esclerotomía y drenaba un poquito, paraba él, yo ponía 2 puntos o 3 y dele, entre los dos. Ese ojito, digamos que se salvó el globo, pero finalmente el compromiso de agudeza visual fue muy, muy difícil y es, digamos, la única experiencia que tengo yo de hacer esclerotomía en este caso. O sea Porque que la tuvo que verdad, hacer varias esclerotomías, sí, Dieguito. Ajá. varias esclerotomías, como 3. Como te decía, eso es literalmente es una puñalada al ojo y abra y drena y métale presión desde la parte de adelante y vaya cerrando y vuelve y juega y con la presión que se genera por el sangrado, más la presión que estamos tratando de generar para mantener atrás las cosas, eh, se rompían las suturas y entonces vuelve y juega. O sea, es una situación como de mucho estrés, pero la pude hacer allí porque tenía una persona con mucha experiencia al lado mío, pero yo creo que uno solo haciendo esto se mete en problemas. Así es. Entonces, lo más importante es reconocer la complicación cuando se está empezando a presentar, cerrar herméticamente el ojo. Y yo sí también creo no meterse a hacer esclerotomías
uno si no tiene la experiencia y pedir ayuda al retinólogo. Ok, continúa entonces, Gabriel. Listo. Listo. Entonces ya saliendo de estas dos complicaciones, pues de estas varias complicaciones que hablamos, voy a seguir entonces con los últimos pasos de la facomulsificación. La inserción del lente intraocular, que pues hoy en día se hace generalmente con estos sistemas de inyección que pueden variar bastante dependiendo del tipo de lente intraocular que se esté aplicando, se esté introduciendo al ojo. Generalmente, pues en la facomulsificación vamos a hablar de lentes plegables, que los lentes plegables pueden ser de silicona, acrilato, FEMA. Generalmente la mayoría hoy en día son de acrilato, de acrílico. Tienen que ser lentes plegables pues para hacer todo el paso del inyector cámara anterior al saco capsular, y pues el saco capsular debe estar lo más íntegro posible para pues que se pueda implantar el lente en el mismo. Por eso es importante pues mantener la integridad del saco capsular, de desgarros, de rupturas, y una vez pues previo a la implantación del lente, pues la colocación de viscoelástico para ayudar a formarlo mejor el saco capsular. Son los diferentes tipos de inyectores, hay de muchos diferentes tipos, y a veces los lentes de las diferentes casas farmacéuticas pues tienen sus propios inyectores que vienen con el lente para su aplicación dentro del ojo. La posición adecuada del lente dentro del saco capsular. Esto aplica pues para todos los lentes, pues para la mayoría de lentes intraoculares que tienen, pues todos los que tienen ápticas. Generalmente pues lo que mencionan es que la posición correcta para que el lente esté puesto en el saco capsular es con las ápticas en contra de las manecillas del reloj. Pues yo considero que esto a veces puede ser difícil a veces acordarse cómo es la posición contra las manecillas del reloj. Pues ya uno cuando se lo graba pues es más fácil, pero pues para recordar generalmente uno también puede pensar que es una Z o un 2, pues la forma que tienen que tener las ápticas pues dentro del ojo para ver que está bien colocado el lente. Y no, en la posición pues al revés, que es como si fuera una S o en sentido horario o con las manecillas del reloj. Entonces, esta es la posición correcta, y así en esta posición es que tienen que hacerse la manipulación dentro del ojo, girándolo en esta dirección antihoraria. Entonces aquí un video pues de la colocación del lente, y se está aplicando pues viscoelástico en el saco capsular, se inserta pues el inyector con el lente en su interior y se deja pues desplegar en el interior del ojo e intentar pues que esté lo más dentro del saco capsular, pero generalmente muchos lentes quedan con una áptica por fuera del saco capsular, entonces ahí uno ya debe buscar acomodarlo. Ya ahí luego lo que están mostrando acá, pues que a mí me llamó la atención en este video, que es que sacan el viscoelástico con la pieza en vez de con las bimanuales, pero pues así es como lo hace este cirujano. Ya una vez, pues, entonces, una vez se ha colocado el lente y ya está en la posición adecuada, aquí me devuelvo un poco, aquí ya se colocó el áptica en la posición adecuada, se busca entonces sacar el viscoelástico sobrante. No queremos que quede viscoelástico en el interior del ojo, entonces se debe sacar de la parte de la cámara anterior, de la superficie del lente, e idealmente por debajo del lente también se debe sacar el viscoelástico. Hay diferentes maniobras para sacar para sacar el viscoelástico que está detrás del lente. Hay algunos cirujanos que entran directamente atrás y lo sacan, otros que pues golpean unos golpecitos pequeños al lente como para que el viscoelástico surja a los lados y poderlo sacar. Y ya luego la hidratación, que es el siguiente paso que les voy a mencionar. Ahí pueden haber complicaciones en este proceso de la colocación del lente, pues relacionadas al mismo lente. Pueden ser causados por el tamaño del lío, el tamaño del lente, por el material de las ápticas.
o por las características también del saco capsular. Si es un saco capsular que de pronto tiene alguna debilidad sonular, también puede ser susceptible, o algún desgarro que digamos no esté evidenciado, también puede ser susceptible a que el lente se descentre de la posición ideal en el centro o que se luxe totalmente del saco capsular. Además de descentración y luxación, pues puede haber una posición asimétrica de las ápticas, puede haber captura óptica, que es que, digamos, las ápticas pueden quedar adentro del saco, pero en la óptica, que es la parte central, pues esto no estoy profundizando mucho en lo de las partes del lente y las características del lente, porque más adelante vamos a tener una charla pues de lentes intraoculares. Pero entonces las ápticas son las patas y la óptica es pues la parte central que pues permite la visión. Eh, la óptica pues se puede capturar, que quedan las ápticas por dentro y la óptica por fuera o agarrada por la pupila. Esto en algunos tipos de cirugías pues puede ser lo que se está buscando. Si no hay un saco capsular adecuado, hay pues una técnica posible. Pero digamos, en cirugías normales, pues no es lo que buscamos que se produzca. Y en la mayoría de estos casos de descentración y de luxación, pues cuando está el lente descentrado, lo que se busca es, pues, reposicionar dentro de lo posible las ápticas en una posición adecuada. Si no están adecuadamente posicionadas, pues reposicionarlas. Y ya si el lente se luxa, pues buscar posicionarlo, ya sea, esto ya en la mayoría de los casos puede ser ya una segunda intervención, pues generalmente la luxación no se produce tanto pues en el momento intraoperatorio, sino que ya se evidencia en el posoperatorio. Y ya lo que se busca pues es colocar el lente en la posición adecuada. Si no hay saco capsular, pues es, intentarlo colocar en el sulcus, y si no hay ni siquiera el soporte de la cápsula anterior para soportarlo dentro del sulcus, pues es el espacio entre la cápsula y el iris. Si no está ese soporte capsular, pues ya buscarlo, fijarlo a esclera, o pues si están los recursos, se puede con los lentes que se fijan al iris. Y esto con respecto a la implantación del lente. Gabriel, una Sí, pregunta para usted. Bueno, y para sí. los residentes. ¿Cómo sabe usted si el lente se puede colocar? O sea, si hay suficiente saco o suficiente cápsula para colocar el lente. Porque uno dice, bueno, sí, si el saco no está íntegro, si no hay suficiente cápsula, pero ¿cuál es más o menos como el límite para uno saber si el lente lo coloca en restos capsulares o si definitivamente tiene que irse a fijación, a fijar el lente de una forma diferente? Esta es una pregunta que no es fácil de contestar, la verdad. No sé si has leído algo sobre eso. No recuerdo en este momento. Pues digamos que en general, a ver, la regla general para los residentes es, si usted tiene duda de que el lente no va a quedar estable, es porque no lo debe hacer. Usted tiene que tener la absoluta seguridad de que le va a quedar bien estable. En general se habla de que si uno tiene, digamos, mínimo un 60%, o sea, más de la mitad de restos capsulares, el lente puede estar estable, se puede sostener. Y hay que, pues lo que dijiste ahora, hay que ubicar bien el lente, porque si uno tiene un desgarro inferior, pues las asas no las va a poner en forma vertical, las debe poner en forma horizontal. Pero digamos, en general, si uno tiene 60% o más de restos capsulares, uno se puede arriesgar a poner el lente sobre los restos capsulares. Pero si hay duda, ante la más leve duda, es mejor no implantarlo, dejarlo para un segundo procedimiento o hacer una fijación escleral en el mismo procedimiento. Ese punto que estás mencionando, Oscar, es muy importante en el sentido de que no es implantar el lente a como dé lugar. Cuando ha habido una complicación, lo más importante es con cabeza fría mirar exactamente si se puede implantar el lente con seguridad, y si no se tiene, digamos, el entrenamiento para hacer una fijación escleral, es mejor dejar al paciente áfaco en ese momento y hacer un implante secundario.
es mucho más fácil, digamos, tiene mejor pronóstico también para el paciente y permite pues sí, una mejor visión posterior que meter a como dé lugar un lente que luego se va a descentrar, luego extraer ese lente para implantar el adecuado, etcétera. Así que muy importante, una muy, muy buena evaluación para tomar la decisión acertada en el momento. Gabriel, ¿me escuchas? Sí. Ahora sí. Aplicaciones Ahora sí. puede haber muchas. Sí. Sí. Sí, aunque hay muchas, ¿no? El momento en que colocas el lente en el cartucho. Si uno no hace, yo les enseño o les explico pues en cirugía experimental, en cirugía, es que ojalá uno haga ese mismo procedimiento, uno como cirujano, debajo del microscopio, incluso colocar el lente en el cartucho porque bajo el microscopio, porque eso te permite ver la posición correcta en que vas a poner el lente y que no quede, por ejemplo, mordida una áptica y que en el momento de que uno inyecte, pues salga el lente rasgado o partido, sin una áptica, ¿no? Entonces todo comienza por ahí. Y otra es la incisión. Si uno tiene una incisión que es muy pequeña para el tamaño del cartucho, recuerden que los cartuchos también, dependiendo de la marca, tienen un diámetro, ¿no? Por la cual uno debe implantar, ¿no? Entonces, muchas veces es mejor uno ampliar un poquito esa incisión, unos milímetros de acuerdo al cartucho, para que pueda por lo menos implantarlo. Esto, pues no sé qué, mis colegas docentes, es, yo pienso que cuando uno comienza la curva, incluso yo todavía lo hago, y pienso que se debe hacer, es colocar viscoelástico en el saco, llenar el saco antes de implantar el lente, porque ahorita está como muy de moda la hidroimplantación, que pues, creo que manos entrenadas expertas pues puede ir. Yo realmente no le veo mucho a él, pues después de creo que disminuyó riesgos. Entonces, lo que yo les recomiendo a los residentes, a las personas que están comenzando curva, es poner el disco elástico, llenar el saco. Ustedes deben pensar que realmente se expande, porque a veces uno pone el disco elástico y queda en la cámara anterior y el saco queda obliterado, ¿sí? Pues si ustedes llenan el saco previamente, pues al inyectar, ustedes van viendo que la primera áptica ya está entrando dentro del saco. Eso ya les está facilitando mucho las cosas. Ya la segunda áptica, pues ya es más fácil de colocar. Otra cosa que veo es que en el video pues muestra un lente que es de 3-picoprolene o de PMMA, que son hay que poner los inyectores que a veces viendo porque nunca sale igual, y a veces sale invertida nuevamente un disco elástico empujando la cápsula hacia atrás y uno va rodando, va girando el inyector. Entonces sí hay que conocer antes de eso, pero que si uno sí tiene que saber qué lente va a colocar, ¿sí? Eso era lo que quería comentar. No sé si es tu conexión, Gerson, o es la mía, pero yo no te he escuchado sino como entrecortado. Pues yo Todos los, alcancé a escuchar como las ideas generales, pero las hay ideas, ajá. partes que se corta, sí. Ah, qué pena, ¿no? No sé si es que estoy aquí en la clínica y aquí igual estoy con Sí, allí no el es. celular. Pero Ahora se le escucha mejor. ahora se escucha mejor. Ah, bueno. Sí. No. Bueno, para hacerlo corto, si no escucharon, es primero implantar el lente, perdón, en el momento que todo comienza cuando uno va a implantar. Entonces, ver bajo el microscopio para colocar bien el lente y que no quede mordido y que en la hora
de uno implantar pues no salga rasgado o sin áctica. Otra es pues que a veces uno tiene que ampliar un poquito la incisión para poder inyectar fácilmente el lente intraocular. Y algo que pues controversial, que está muy de moda, es que la hidroimplantación. Entonces, pues yo pues, personalmente no me gusta. Yo lo que le recomiendo es llenar el saco capsular, no que eso va a permitir, primero, no romper la cápsula posterior, que el lente, uno pueda ver que el lente vaya entrando por lo menos la primera áctica dentro del saco. Y que cuando uno haga la maniobra de rotarlo, pues no va a correr riesgo de romper la cápsula. Otra es ver el tipo de lente, ¿no? Estaba viendo en el video que eran 3 piezas que pueden ser ácticas de prolene o ácticas de PMMA, que no salen como que salgan, ¿no? Y a veces si uno no tiene mucho cuidado, no ha colocado visco en el saco capsular, cuando el lente va rodando, con el mismo áctica puede uno romper el saco capsular. Entonces, digamos, esa fue la observación, el comentario que quería hacer. Muy válidos todos los comentarios. Muy importante esto que hablas de lo de implantación bajo el agua, o sí, FACO bajo el agua, implantación bajo el agua. Los que la defienden, pues dicen que es una medida para ahorrar en dinero, ahorrarse riesgos de hipertensión ocular por restos de viscoelástico en el posoperatorio o por restos de viscoelástico por detrás del lente cuando no se limpia bien. Pero la verdad es que comparto lo que estás diciendo en cuanto a la ventaja de usar los OVDs, que son pues aquí el viscoelástico para expandir muy bien el saco antes de uno implantar, y obviamente luego tener el cuidado de retirarlo de la manera más cuidadosa para evitar pues estas otro tipo de complicaciones. Hay que hacer una implantación con el lente que sea muy suave. Creo que todos hemos tenido la amarga experiencia en el momento, después de una cirugía perfecta, en el momento de la implantación, que sale a veces ese lente como un proyectil y el mismo lente puede generar daño de la cápsula posterior. Así que sea una maniobra muy suave, muy cuidadosa. Y todas estas consideraciones, sobre todo cuando las ápticas aquí son de PMMA o son rígidas, pues tener cuidado porque estas pues, son las que tienen mayor riesgo, ¿no?, de daño de la posterior. Ok, entonces continúa. Bueno. Y ya el último paso, ya después de haber insertado el lente, haber retirado el viscoelástico que se estaba usando, es ya pues la hidratación de las heridas para pues dejar la cámara lo más sellada posible. Uno habla de que pues si las incisiones están bien hechas, pues más que todo la incisión principal que está hecha en 2 planos, pues debe ser autosellable, pero la hidratación pues nos va a ayudar a asegurar pues la estabilidad en el periodo de recuperación. Lo que se recomienda es que con una cánula, pues que puede ser de 27G, en esta posición que es como horizontal, dirigida hacia el estroma, intentar que no sea dirigido hacia, pues, como hacia el interior del ojo, mucho menos como hacia posterior. Inyectar un poco de solución o de agua al estroma. Ahí se va a ver como una opacidad que va apareciendo a medida que uno hidrata ese estroma, y como el estroma se va como a llenar de agua, pues va a ayudar a cerrar adecuadamente la incisión que se está realizando. Siempre después de hacer la hidratación, debemos comprobar de que sí esté sellada esa incisión. Generalmente se puede hacer con estas esponjas Wexel para ver si está filtrando humor acuoso a través de la incisión, y si no, pues ya uno asume que está cerrada.
Pero si uno tiene alguna duda sobre la estabilidad de una herida, pues ya sea porque de pronto se demoró mucho en cerrar o porque tuvo que abrirse, tuvo que ampliarse o alguna situación que le genere a uno dudas, pues lo mejor es, aunque genere pues astigmatismo, si uno tiene dudas, pues suturar la herida pues para que no haya un espacio de entrada ahí al interior del ojo. Puede haber complicaciones de este paso, puede parecer muy fácil, pero puede haber complicaciones de la hidratación de las heridas. Principalmente hay dos complicaciones que se hablan frecuentemente, que son el desprendimiento de la DSM, que en vez de llegar al estroma, estemos en el espacio pues pre-DSM, y que igual al inyectar el agua, pues lo que va a hacer es separar esa DSM y efectivamente desprenderla de la córnea. Esa es una complicación importante aquí en este video. Aquí al inicio pasa, aquí está hidratando y vemos ahí como está una burbuja que aparece, que aquí la van a mostrar creo que en cámara lenta. Ahí se ve, él ingresa, pero seguramente ingresa un poco más profundo de lo que debería y se ve como una burbuja. A veces no se ve como una burbuja, sino como una membrana flotando en la cámara anterior. Que igual tener en cuenta que esto puede producirse no solo en la hidratación de la herida, sino que puede producirse en el momento de la incisión, que uno haya hecho una incisión. Bueno, y esto también depende mucho del tipo, pues tiene más riesgo de que en el momento de la hidratación se produzca el desprendimiento de la DSM, porque va a estar más susceptible esa herida de que se desprenda. Pero puede producirse, para recordarles que se puede producir en otros momentos de la cirugía, pero pues como aquí estamos introduciendo líquido fuertemente, pues ahí es más susceptible si la herida, pues, o si la herida está bien o si está mal. Y el manejo para esto generalmente es, pues aquí no alcancé a conseguir el video, pero el manejo para cuando hay un desprendimiento de DSM, lo recomendado es inyectar una burbuja de aire que pegue esa DSM sobre pues, la superficie de la córnea, pues la superficie posterior, e intentar pues que con esa burbuja de aire pues se mantenga la DSM pegada y recuperar pues como la anatomía de la córnea. Esa es una de las complicaciones importantes. Perdón, entonces antes de pasar a las otras, lo primero es, como dijiste, la dirección de la cánula cuando uno está hidratando las incisiones. Idealmente debe ser hacia el plano medio del estroma o hacia arriba, o sea, hacia superficial, para evitar pues este tipo de complicaciones muy angustiosas además. Lo de la inyección de la burbuja de aire, sí, eso obviamente es lo que se debe hacer, pero si es posible, una burbuja de SF6 al 20%, sería más recomendable porque, sobre todo en estos desprendimientos grandotes, ¿no? En los pequeños una burbuja de aire común está bien, pero cuando hay un desprendimiento mayor, esta dilución al 20%, incluso la recomiendan los retinólogos al 13%, hace que esta burbuja dure más, ¿sí? Se mantenga más tiempo, pues, esa DSM en la posición con el estroma para que se pegue. ¿Han tenido ustedes experiencia con el SF6 diluido? Porque yo la tuve una vez con una paciente que tenía un desprendimiento y cuando es decir, se había hecho en 2 oportunidades un rebobling, se había vuelto a poner la burbuja de aire y una vez esta burbuja se reabsorbía, otra vez la córnea se dematizaba porque no se había aplicado muy bien la DSM y pues poner esta dilución mantuvo más tiempo ahí en posición y la DSM y el paciente pues se recuperó.
Así que sería una buena recomendación, insisto, dependiendo del tamaño del desprendimiento, ¿no? Merceditas, mira, pues recuerda que cuando hacemos DISEC usamos solo aire, ¿no? Correcto. La clave del aire es que tiene que ser o sea, tienes que dejar completamente llena la cámara de aire. No es una burbujita, es full lleno de aire la cámara anterior y el paciente tiene que estar boca arriba, si quiere unos 3 o 4 días mientras se reabsorbe el aire y generalmente con eso es suficiente. No tengo experiencia usando SF6. No sé si Diego, que también hace endotelial, tiene alguna experiencia en casos primarios con SF6. Pero a mí el aire me ha funcionado muy bien. Yo el SF6 sí lo he usado y lo uso de primera instancia en pacientes que voy a hacer endoteliales, sobre todo cuando tienen filtrantes, por ejemplo, cuando tienen tubos, porque el aire normalmente se reabsorbe muy rápido y por el tubo se le va a uno muchísimo. Entonces el SF6 dura un poquito más. Yo lo uso, la dilución que uso es del gas 0,5 a 3, eso da como a un 15-16% más o menos, que es una buena concentración y funciona muy bien. Sí, sí he hecho varios pacientes con eso, funciona muy bien. O cuando tengo que hacer por un desprendimiento, no le coloco aire nuevamente, sino que le coloco SF6. Pero con el SF6, a diferencia de colocar solo aire, no lleno toda la cámara porque la posibilidad de un bloqueo ahí sí es muy alta. Correcto. Y vigilar muy bien la presión de esos pacientes, pero pues no tengo gran experiencia con esto, pero ese caso puntual donde había que reinyectarlo con aire y luego del SF6 salió adelante, pues digamos que me dejó esa enseñanza. Muy lógico lo que estás diciendo cuando hay pacientes que tienen tubos, porque pues obviamente por ahí se va el aire, tener como esta otra herramienta, ¿no? Muy bien, continúa entonces con algunas otras complicaciones de la hidratación de las incisiones. Entonces la otra complicación grande de la hidratación de la incisión es que se deslice la cánula. De esto sí, muy difícil encontrar imágenes o videos porque yo creo que es algo muy inesperado y pues poco frecuente y como también más o menos que puede ser hasta catastrófico en algunos casos. Básicamente que se deslice la cánula es que por la presión que se está realizando en el momento de la hidratación, la presión empuje la cánula y pues te sale disparada la cánula en la dirección que esté colocada. Dependiendo de la posición de la cánula en ese momento, pues puede hacer diferentes complicaciones, que puede perforar la córnea, puede lacerar el iris, puede hacer contusión pues, de la córnea, o si está la cánula mal posicionada y dirigida hacia el segmento posterior, puede causar desprendimiento de retina, hemorragia vítrea, porque actúa prácticamente como un proyectil en este ojo que está pues, en medio de una cirugía. Entonces, pues puede tener consecuencias catastróficas. Pero ahí sí, lamentablemente, no logré conseguir como imágenes o videos pues, de esto. Yo creo que es que tampoco a nadie le gusta mostrarlo. Siempre que tengamos en la mano una jeringa o bueno, que tenga una aguja, una cánula, nunca confiarnos en que está adecuadamente implantada. Siempre revisar, ¿sí? Ya sea con el viscoelástico, con el líquido para la inyección de las paracentesis, porque de verdad puede ser que salga disparada la cánula con la presión y generar pues destrozos. Así que esa sería como la recomendación, revisar y no confiarse. Sí, otro comentario, Merceditas, es el siguiente. ¿Sí? Cuando hacemos hidratación de las incisiones, la hidratación no reemplaza el haber hecho una buena incisión. Es decir, si la incisión no quedó bien realizada, por más de que la hidrates,
no vas a lograr un total sellamiento y te puede dar la falsa sensación de que las cosas están bien. Recuerden que la hidratación, al cabo de una hora o algo así, ya eso se ha reabsorbido. Entonces, digamos, el mensaje para los residentes es: la hidratación no reemplaza el hecho de tener que hacer una buena incisión. Eso es muy importante. Y ante dudas de que no haya un sellado adecuado, hidratando una incisión que no está bien hecha, hay un tipcito. El primero, tratar de ampliar un poquito esta incisión y luego rehidratarla. Lo segundo sería poner pues una suturita que uno puede retirar pocos días después, pero le da pues la tranquilidad de tener un sellado adecuado en el momento. Con Listo, respecto a lo que continúo. dijo el doctor Piñeros, pues que el propósito de la hidratación no es cerrar la herida, sino como dice que dura 1 o 2 horas el efecto de la hidratación, es más como para sobrellevar el efecto de la recuperación en ese periodo inmediato postquirúrgico, solamente. No es como para que se mantenga, sino que solamente como para que mientras el paciente se sale del quirófano, sale de la camilla, es más que todo para esa parte. Listo. Y bueno, y ya con eso terminamos facomulsificación. Pues pasos y complicaciones intraoperatorias. Y ya, pues aquí lo que le iba a hablar era ya de situaciones especiales de diferentes tipos de cataratas o pues el iris flácido, que es otra situación especial que se produce dentro de la cirugía, que pueden afectar pues como la manera en que se hace el procedimiento, hacer diferentes complicaciones que se pueden relacionar con estos tipos de cataratas. Bueno, entonces vamos a empezar con estas situaciones especiales con las cataratas blancas. Entonces, tipos de muchas causas, pero generalmente cuando hablamos de una catarata blanca es que el cristalino ya está totalmente opacificado. Generalmente esta opacificación se produce por desnaturalización de las proteínas, que van a llevar pues a hidratación de la corteza del cristalino. Generalmente, pues las causas pueden ser muchas. Generalmente una de las causas principales es traumática, aunque pueden ser también cataratas seniles muy avanzadas, o cataratas congénitas o cataratas pues secundarias a otra condición intraocular, a inflamación posterior por esteroides o posterior a otro tipo de cirugía intraocular. Generalmente, cuando hablamos en general, pues de todos estos tipos de cataratas diferentes, pues son cirugías que tienden a ser más riesgosas y más impredecibles, con cápsulas que son en algunos casos más fáciles de romper, más frágiles, o el caso contrario, que pueden ser cápsulas muy rígidas, muy difíciles de hacer capsulorhexis, y en 50% de los casos un núcleo de máxima dureza. Aunque como vamos a ver, hay diferentes tipos de cataratas blancas, entonces cuando uno mira una catarata blanca, uno prácticamente no sabe qué tipo de cirugía va a encontrar, si una catarata muy dura o una catarata intumescente, que puede cambiar mucho pues la intervención y las complicaciones que se pueden realizar. Entonces esta es más o menos como la clasificación de las diferentes cataratas blancas. Generalmente están las maduras, que es pues una hidratación generalizada de la corteza con un núcleo voluminoso y duro, que es como la catarata blanca pues como normal, por decirlo de alguna manera. Luego están las intumescentes, que ya hay un aumento de la presión intralenticular. El núcleo va a tender a ser pequeño y la cámara va a ser estrecha. Aquí en las intumescentes va a haber un aumento de esta presión dentro del cristalino, dentro de la catarata, pero aún el cristalino va a ser, digamos, sólido. Todavía no va a ser el interior líquido. Bueno, esta es una catarata madura normal. Esta es una intumescente. A veces es muy difícil distinguir una intumescente de una catarata blanca normal. Pues a la biomicroscopía, los autores dicen que
a veces se puede identificar esa intumescencia por ecografía, porque se ve como el aumento del diámetro anterior posterior y pues como un espacio de aumento de presión que se evidencia, pero pues igual es muy difícil. Generalmente lo que más describen no es tanto con el modo B, sino con el modo A, que hay un aumento en la reflectividad en esta parte anterior del cristalino, que pues puede significar que es una catarata. Perdón, aquí otro tipcito es cuando tú estás viendo la biometría, si el biómetro tiene la habilidad de medir el, el- el espesor del cristalino, o sea, sí, el LT, cuando está por encima de 4,5 a 5 milímetros, obviamente ya tú de lo regular, ¿no? Ok. No Sí. necesariamente hacerle ecografía si no es posible, sino con la biometría. Ok, ok, listo. Las otras son las cataratas hipermaduras, que ya tenemos fibrosis de haber pliegues de esta cápsula, calcificaciones, que eso también nos va a traer pues diferentes complicaciones durante la cirugía pues, para la cápsula, que ya por lo avanzado de este proceso, ya la corteza se ha hecho una licuefacción, ya está líquida, como se pierde ese soporte al núcleo, el núcleo generalmente se va a desplazar, va a estar como suelto dentro de ese saco capsular que está lleno de líquido. Es un núcleo que tiende a ser pequeño y muy duro también. Y pues que pues, en la lámpara de hendidura pues se va a ver generalmente desplazado hacia abajo pues por la gravedad. Entonces, con respecto al manejo de estas cataratas blancas, hay varias recomendaciones, tanto preoperatorias como intraoperatorias para su manejo. Hay autores pues, que dicen que el TOL, 20 minutos antes de cirugía, pues para controlar esa posible presión que estaría causando pues, diferentes complicaciones durante la cirugía. La capsulorhexis es un paso crítico en estas cataratas blancas. Se recomienda el uso de tinciones para pues, evidenciar posibles efectos, como es este caso, que este es el signo de la bandera argentina, que es que cuando se está realizando pues, una incisión, o pues, cuando se está haciendo la capsulorhexis en la cápsula anterior, se va a desgarrar del todo esa cápsula anterior y hacia los lados y hacia posterior. Y eso es porque se libera súbitamente la presión que está dentro de ese lente y va a desgarrar pues la rexis que se está abriendo. Entonces eso es lo que se busca evitar pues con el manitol, también se busca evitar contrarrestando la presión pues colocando viscoelástico sobre la cápsula, pues haciendo como un taponamiento, como ahí que haga presión sobre la superficie para que en el momento de que se abra pues no ocurra esto. Hay otras medidas como puncionar la cápsula anterior con una jeringa, pues puede ser con una aguja pues de 30 G para succionar un poco ese líquido que puede haber dentro, pues esa corteza que está pues como emulsificada y que no haya tanta presión en el momento pues de abrir el resto de la cápsula, aunque en ese momento de la punción puede presentarse también este signo. Entonces, les voy a mostrar este video Gabriel, quería hacerte un comentario. Ahorita que hubo, en el que ha habido cual muchos webinars. ocurre precisamente esto. Sí, 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 Doc. Debe ser que perdió la señal.
No escucho al doctor. Gabriel, tú has hablado de 20 minutos antes del manitol, lo que se recomienda es por lo menos 40 minutos antes, ¿no? Para que se alcance a No sé deshidratar si el soy vitrio de una manera yo adecuada. pero yo no escucho al doctor. Sí. Bueno, voy a continuar y si Hola, Gabriel, ¿me escuchas? Ahora sí. Ahora sí, es que la señal aquí está pésima. No, ok. sí. Ah, bueno, es que ahorita que hemos tenido oportunidad de ver tantos webinars Ok. de casos similares Podemos de cómo evitar la parar bandera este argentina. video y pues si el doctor pues logra mejorar la conexión, pues. Ay, ya, sí. ¿Aló? No, está muy mal. Doc. Sí. Es preguntas que no entendí bien. Hola, Gabriel, ¿ahora sí me escuchas? Sí. Sí, Doc, sí, ahí. Ah, bueno, no. No, quiero comentar que hemos tenido oportunidad de ver ahorita muchos webinars donde hemos visto a muchos colegas cómo enfrentan o cómo evitan tener esta complicación. Sí. Personalmente ya he tenido casos, tengo unos documentados, lástima que no me dijiste si no te había pasado los videos. Pero me llamó mucho la atención dos formas de evitarlas. Y una es usar el jack láser antes de la cirugía. No lo he hecho, no tengo la experiencia, pero me pareció muy interesante. Ujú. Antes de llevar al paciente a la cirugía, hacer un agujerito con el jack y luego pasar al quirófano. Eso hace que se descomprima, digamos, el cristalino y pues, eso va a evitar que haya pues, bandera argentina. Otra es lo que hablabas de la aguja, yo lo hacía anteriormente, era primero colocando el viscoelástico, pero un colega, el doctor Blanco, creo que él es de México, él diseñó o mostró una técnica que es entrar directamente con una aguja sin colocar nada, ¿sí? Por el limbo, digamos así, entrar con el bisel hacia abajo o hacia arriba, entrar, hacer una pequeña punción y aspirar, ¿sí? Yo lo hacía al contrario, yo ponía visco porque a mí pues, me enseñaron y digamos con las horas de vuelo, pues, uno aprende que debe colocar mucho visco elástico para regular las presiones y evitar eso. Sin embargo, cuando me pasó lo hice así y se abrió, o sea, dice bandera argentina. Entonces, ese es como el comentario que hago. Yo pienso que cuando va a hacer la bandera, hace. Pero digamos que esas maniobras pueden disminuir ese riesgo. Otra es que se recomienda de pronto, si uno va a entrar a una catarata blanca, que uno cree que puede hacer bandera argentina, pasar manitol, porque disminuye un poco la presión del ojo y eso pues, se supone que también le ayuda un poco. Okay. Lo hago cuando tengo cataratas blancas y pienso que puedo tener ese riesgo, pues lo he hecho. No sé si me ha servido, pero pues, creo que sí, porque no, digamos que no me ha pasado. Otra es la edad del paciente. No es lo mismo el paciente, una persona de 70 años con catarata blanca a un paciente de 50 Sí. años que ha hecho catarata por un proceso inflamatorio. En general, esas no son más bien cataratas blandas, ¿no? Ya si es un adulto mayor, pues sí, esas cataratas, la edad casi que es proporcional a la dureza, ¿sí? A veces uno ve cataratas que aparentan no ser tan duras, pero cuando uno ya comienza la faco se da cuenta que realmente son más duras de lo que uno realmente creía. Okay. Gabriel, otro tip que me gustaría colaborar y que yo hago hace algún tiempo es que cuando uno entra con el quistitomo, uno puede entrar con él conectado a la jeringa y con el mismo quistitomo hace la incisión y de una vez aspira el líquido en esas cataratas intumescentes. Disminuye muchísimo el riesgo y yo sí coloco viscoelástico antes. Ok.
Pues yo es que iba a mostrar primero el video de cómo se produce la bandera argentina primero. Pero sí, hay muchas técnicas que se han descrito para el manejo de esta complicación. Pues como la clásica es como con esta aguja de 30G, aunque pues hay autores que escriben con el jack, como mencionaba muy bien el doctor. Inclusive hay autores que me pareció como un poco complicado, por ejemplo, esta técnica de Álvarez Rementería, que es con la punta del faco, como hacer una aspiración rápida en el centro de la cápsula, como para evitar como que se vaya pues ese desgarro, y al mismo tiempo aspirar pues ese líquido que, pues, o esa corteza emulsificada que puede haber anteriormente, que es una técnica pues que yo creo que pues es válida, pero si se tiene muy buena técnica y muy buen uso pues del equipo, pero digo, no creo que sea recomendable para todo el mundo. O tijeras o vitrectomo, que también se pueden usar para hacer, pues, que son técnicas que están descritas para el manejo pues como de completar o terminar la capsulorhexis, o iniciarla para evitar que la bandera argentina. Ahora sí me voy a devolver para mostrar el video de cómo aparece esta complicación. Entonces, como les mencionaba, está descrita esta técnica de puncionar la cápsula anterior con una con una aguja de 30G. O sea, aquí vemos primero pues que se hace la tinción con una burbuja de aire, en este caso, y ahí van con la aguja a puncionar para sacar ese material emulsificado antes. Pero entonces ahí entra la cápsula, pero vemos que enseguida entra la presión es tanta que se va a desplazar, se va a desplazar, se va a desplazar el desgarro, y se fue. Y ahí queda pues ya el signo de la bandera argentina. Y pues ahí igual intentan pues limitar esa extensión, pues sacando lo más que se pueda de esa corteza emulsificada mediante la aguja y la jeringa, pero pues igual ahí se alcanzó a extender. En este caso, al parecer se extendió un poco ahí a posterior, pero no llegó a cápsula, pues ya vamos a ver por qué. Ahí lo que hacen es que completan como la capsulorhexis haciendo como unos cortes en la cápsula, tanto pues en la parte inferior como superior, y ya completan con utrata la capsulorhexis, dejando pues esos como desgarros a los lados. Ellos mencionaban que este paciente era un paciente, como mencionaba también el doctor ahora, que es un paciente más bien joven, creo que era una catarata traumática en un paciente joven, por lo cual es más blanda que una catarata pues que es bien madura, que aunque es blanca pues y puede presentar estas alteraciones de la cápsula, pues el resto de la catarata va a ser más bien blanda. Y ya aquí con bimanuales, pues ya empiezan a sacar el resto, y pues vemos que al final pues quedó la cápsula posterior, pues ahí se extendió el desgarro, pero no llegó hasta cápsula posterior, por lo cual ahí colocan visco y ya colocan un lente intraocular en el saco, porque pues hay cosas. Pero recordamos que cuando hablamos de desgaste era importante la posición de las ápticas para que no hagan presión en esa región donde estaba los desgarros. Gabriel, yo quiero intervenir en esto. Yo no sé qué Y opinan los pues, demás pues colocar docentes. una Gabriel, sutura ahí en la incisión. Gabriel, aló. Gabriel, yo no sé qué opinan los demás docentes, pero yo no estoy muy de acuerdo con esa forma de manejarlo. Sí, Si la ruptura se hace por aumento de presión dentro del saco capsular, lo que hay es que disminuir la presión. Entonces, antes de completar la sí, capsulorhexis, yo pensaría que hay que hacer faco, hay que es quitar que cantidad estoy de volumen para poniendo poder aquí terminar la para... rexis. Sí, sí, doctor. ¿Me ha escuchado?
Sí, sí, te estoy escuchando. Sí, sí, ¿me escuchaste el comentario? Hola. Ay, Es que creo que a Gabriel le llega tarde la señal, entonces por eso es que a veces no contesta a tiempo. Está con radioteléfono. Bueno, yo quisiera oír el comentario de los otros docentes porque, como les comentaba ahorita, en lo personal, no me parece que sea la forma lógica de abordar esta complicación. Repito que si esto es debido a aumento de la presión dentro del saco capsular, lo que hay que hacer es disminuir la presión de ese Doc, yo saco. lo Y una escuché, vez pero se abrió no la... escuché a nadie más. Es que creo que mi micrófono estaba fallando, pero creo que no sé si es problema de conexión aquí. Bueno, ¿sí, sí se escucha o no? Sí, a ti sí. Ah, bueno, yo quisiera oír el comentario de los demás en cuanto a eso. Porque, repito, si el problema es de aumento de la presión dentro del saco, lo que hay que hacer urgentemente es disminuir la presión del saco. Y aquí ya está abierta la cápsula, usted puede de volumen de tejido para disminuir la presión del saco y ahí sí puede completar una cirugía de manera más tranquila. Yo lo que he hecho es, cuando me sucedió, es hacer primero slow motion, slow motion, o sea, bajar todos los parámetros y hacer un surco en el centro, lo que está comentando el doctor Marín. Y luego, como era un paciente miope con cámara anterior amplia, lo que hice fue luxar los fragmentos, digamos las dos partes, y hacer la faco muy cuidadosamente, con mucho viscoelástico, en la cámara anterior. Y eso me permitió, pues, digamos, que no se me complicara más la cirugía, y finalmente pude implantar un lente de 3 piezas que pude incluso poner dentro del saco. Sí, el caso que describiste aquí, Gabriel, era de un paciente joven con una catarata traumática. Los jóvenes pues tienen la cápsula mucho más resistente y elástica. Aquí el riesgo cuando hay esta bandera argentina es que uno no sabe hasta dónde se extiende, digamos, esta apertura, si solamente llega hasta el Ecuador o si dio la vuelta pues por 360 grados. Así que muy válido todo lo que se ha planteado, slow motion, obviamente quitar volumen de este cristalino, sabiendo que, o mejor dicho, con la incertidumbre de hasta dónde fue ese desgarro, ¿sí? Y una vez ya uno haya retirado la mayor parte o todo este volumen de cristalino, que en este caso de este paciente pues era muy blando, supongo por la edad y sí, por lo que se ve, ver cómo está la situación de allá atrás, de la posterior. Mientras se pueda luxar anteriormente, como dijo Gerson, este volumen, pues tanto mejor, ¿sí? Tratar uno de alejarse de la posible ruptura que puede haber allá atrás. A pesar de que esta bandera argentina, pues obviamente es la cosa más temida y demás, pues no siempre, como estamos planteando, estos desgarros se extienden más allá del Ecuador, pero uno siempre tiene que asumirlo, ¿sí? Como si así fuera, y tratar de quitar ese volumen del cristalino, pues para que no se vaya a ir para atrás. ¿Algún otro comentario? Sí, lo que estás diciendo es cierto, ¿no? Parece que hay una resistencia, digamos, en la periferia del saco que de alguna forma favorece que, digamos, la rexis no se vaya completamente, ¿no? Hay una resistencia, digamos, como un anillo en el saco capsular en esa área que es un poco más durita y digamos que evita
que se vaya tan fácilmente la rexis hacia atrás, pero lo que dices es cierto, uno tiene que asumir que se ha ido, ¿no? Para que no se le vaya a uno ese núcleo para atrás, ¿no? Correcto. Entonces, siendo ya las 9, y nos queda... Hola,